¿Qué tal, amigas y amigos? Los invito muy cordialmente al primer informe de labores legislativas que habré de presentar en el Cárcamo de Dolores, ubicado en la segunda sección del Bosque Chapultepec, el día 30 del presente mes, a las 11:30 de la mañana. Los espero. Saludos cordiales. Buenas noches, amigas, amigos. Como es costumbre, a las 9 de la noche, los lunes, tenemos nuestro programa Historias, Leyendas, Tradiciones de la Ciudad de México. El día de hoy nos acompaña nuestro querido amigo, el licenciado Luis Cuadros. Es una persona muy avesada en todo lo que concierne a las tradiciones y a la historia de esta Ciudad de México. En unos momentos se integra al programa el diputado Jorge Gaviño, dadas sus actividades legislativas, al momento no ha llegado, pero en unos momentos se integra aquí al panel. Y mientras vamos a ver, hoy día tenemos el tema de los corridos mexicanos, un tema muy socorrido porque en eso se ve la situación política, económica, social y cultural de una nación. La nación a través del arte se va manifestando, y los corridos, como bien sabe, es una de las formas como el pueblo le dice a la gente el sentir de la nación. El corrido mexicano ha tenido una trayectoria, como vamos a ver en el programa, bastante acertada para narrarnos a través de la música y de la letra situaciones políticas concretas que ha vivido este país, que son muchas y son muy ricas. Vamos en unos momentos a mandar un video que habla precisamente sobre la historia del corrido en México, y después regresemos al programa. Esperamos que ya se encuentre con nosotros el diputado Jorge Gaviño. Por favor. Los corridos son la historia cantada, baladas que cuentan el acontecer de un evento importante. Este género se creó de una forma irreverente y subversiva en el más absoluto anonimato. El término corrido, según algunos investigadores, proviene de que algunos compositores escribían sus corridos, los mandaban imprimir en las imprentas de la época en hojas sueltas, que iban corriendo de mano en mano, como los volantes actuales que informan algún servicio, algún tipo de publicidad. En aquellos años, pues se narraban así los acontecimientos en hojas que se vendían por un precio muy módico, y les decían hojas corridas, hojas sueltas. Y de ahí, según te digo, algunos investigadores, algunos historiadores, toma la palabra corrido, porque va corriendo, va narrando los acontecimientos, ¿verdad?, a través del tiempo, a través de las poblaciones, etcétera. En México, decir corrido es evocar a la Revolución Mexicana. Lo alto de una abrupta serranía. Es un género musical popular de carácter fundamentalmente combativo y el más comprometido con las grandes causas sociales de aquel movimiento histórico. El corrido tiene su época de mayor auge, de mayor esplendor, a finales, digamos desde mediados del siglo XIX, a finales del siglo XIX, y despunta de manera descomunal durante el periodo revolucionario. Emiliano Zapata, el hombre sin segundo, que ante la plutocracia su diestra levantó. Digamos que el corrido era el medio de comunicación más recurrente en aquellos años, en que la prensa, pues para poder leer cualquier periódico se requería precisamente ser alfabetizado, saber leer.
La muchedumbre, la masa, la gente, la población en general, se enteraba de diversos sucesos a través precisamente de los corridos. El corrido mexicano en la Revolución, testimonio de ideas y acontecimientos de nuestra historia. 2010, a 100 años de revolución, un México lleno de historia. Viva Villa, que vivan sus dorados y que viva la revolución. Bien, ya estamos aquí de regreso, pues antes que nada agradecer al Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es el que editó el documental que acabamos de ver, y regresemos con nuestro invitado. ¿Usted qué opina del corrido? ¿Cómo la gente, a través de la música, a través de la letra, va a manifestar esa inquietud, ese acontecimiento social? ¿Resultado de qué podemos decir que se da el corrido? Bueno, el corrido viene desde cientos de años atrás en Europa, con los juglares, que eran los que iban, era el periódico del pueblo, que iban de pueblo en pueblo contando las hazañas, entre ellas de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. La palabra corrido o courente, que es europea, pues es muy antigua. Sin embargo, Hidalgo, Morelos, La Corregidora, todos ellos tuvieron muchísimos corridos que a la fecha están casi desaparecidos. Como escuchamos ahorita en el video, la revolución fue la que levantó al corrido y creo que fue lo que más rico nos dejó, más que cosas sociales o beneficio para la comunidad, nos ha dejado unos corridos preciosos. Ejemplo, en una par de hojas, en un par de cuartillas, un compositor, escritor de corridos, pone la hora en que nació el héroe, cuándo murió, quién era su novia, qué comía, qué hacía. Es una maravilla de narrativa la que hacen. Ejemplo, dice, año de 1900, en el 13 que pasó, murió Benito Canales, el gobierno lo mató. Andaba tienda por tienda buscando tinta y papel para escribirle una carta a su querida Isabel. Le dijo a Jesús Ibarra saliendo de Villachuato, mejor vería a mi querida que se quedó en Surumuato. Como vemos, en una sola cuartilla o dos máximo, ya contó toda la historia, quién era su novia, qué hacía, cómo lo mataron, si se confesó, y además siempre había algo romántico. El héroe sacaba un retrato de la querida, de la novia, de la esposa, y se lo mandaba con alguien, ¿verdad?, para que le llevaran este retrato, y él pues ya sea que iba a ser fusilado o de plano ya se estaba muriendo. Eran historias románticas muy bonitas. Bien, entonces podemos decir que el corrido, además de retratar una situación social concreta de nuestro país, como es el caso de la revolución, también va a narrarnos historias de amor. Exactamente. Nos va a narrar historias de aventuras, ¿verdad?, de aquellos héroes revolucionarios como toman Zacatecas, como toman Torreón y todas esas situaciones de la Revolución Mexicana. Pero algo muy interesante que nos estaba explicando, cómo empieza a través del menester de juglaría desde Europa, esa narrativa que van haciendo los caballeros andantes, vamos a decirle así, de lugar en lugar, y ellos van narrándole a la gente. Si estamos hablando del cantar de Mio Cid, pues estamos remitiéndonos a la época de siglo XI, más o menos. Eso quiere decir que desde esa época ya se utilizaba esta especie de corridos, vamos a decir, ya que son los juglares los que hacen esa representación y van de ciudad en ciudad contando la situación, porque pues ahora con los medios de comunicación que tenemos, como es el internet, el Facebook, etcétera, pues es para nosotros muy fácil mantenernos en contacto con la gente. Pero en aquella época, y nos estamos hablando de plena Edad Media, pues no había medios de comunicación y obviamente el juglar tenía una labor informativa y social. Ya trayéndolo a nuestro país, en México, comentaban también en el video que la mayoría de la gente, la masa, el pueblo,
no tenía acceso a la educación y entonces muchos no sabían leer y escribir y la prensa escrita pues no les llegaba o no le entendían. Entonces era a través del corrido, como ellos decían, los sentires, sus quereres y el quehacer político también, ¿verdad? Además, en la revolución, bueno, hubo cientos de corridos y otros que fueron adecuados, como La Cucaracha, fueron adecuados al movimiento revolucionario. Pero, ejemplo, dos personajes son los que tienen todos los corridos, los que acapararon el corrido, que es en primer lugar Pancho Villa y en segundo lugar Emiliano Zapata. Se adueñaron de todo porque sus nombres dieron para mucho. Y ahí hay otros, Benjamín Argumedo, Lucio Blanco, tantos otros, pero los héroes, los grandes héroes de la revolución y del corrido son Villa y Zapata. Ahí narraban las aventuras de los héroes de la revolución, narraban las vicisitudes para las tomas de las plazas, narraban los amores de esa gente, ¿no? Así es. Del revolucionario, de la Adelita, ese es un clásico corrido mexicano, donde da un retrato exacto de la mujer revolucionaria, la mujer que acompaña a su hombre y que también toma el fusil y se enfrenta, y esa situación de apoyo que siempre tuvo para su esposo, su amante, su novio, ¿no? Sí, cómo no. Además, dentro del corrido existen, bueno, aparte de la batalla, de todo esto que se dio en la revolución, también van existiendo, como dices, los corridos, los romances. Y precisamente antes del corrido había un romance español muy bonito que viene siendo hermano del corrido, que narra más bien romances, pero con la historia de una pareja o de alguien que, como en el corrido, también tuvieron desgracias, fatalidades, y hay alguno muy especial, un romance llamado La Delgadina, que se paseaba de la sala a la cocina, que el papá la encerró y no la dejó salir hasta que murió Delgadina, pues lógico, de hambre, de sed y del encierro que tuvo por culpa de su propio padre. Eso es un corrido, pero se le llama romance, el romance español. Ah, o sea que en México tiene como antecedente o como hermano, o sea, son concomitantes el corrido y el romance. Otro romance, por decir algo, aunque se le tiene como una cancioncita ranchera, pero es un romance, es La Martina. 15 años tenía Martina cuando su papá le entregó, y va siendo toda la historia de una mujer pues que le pone el cuerno al marido, ¿verdad? Además hay otra cosa, comentábamos hace un momento fuera del aire, que los corridos los acaparan los toreros, los toros, los gallos y los bandoleros, y en las mujeres las prostitutas, porque incluso las grandes óperas están hechas precisamente para estas damas. Y cuántas óperas hay, como Carmen y tantas otras que son La Traviata. La Traviata, la traducción es la extraviada, la perdida. La perdida, exactamente. Ya estamos hablando de Europa. Ajá, entonces Rosita Alvírez y Rosita todo Alvírez, esto, sí, todo es un viene, clásico. La Martina y todas ellas es para mujeres pues que se han dedicado, como dicen, a la vida galante, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero qué importancia tienen en todo el aspecto social del desarrollo de nuestro país este tipo de gente. Nos hacen el sentimiento, les dan una vida intrínseca en el personaje, y que al tratarla en el corrido le dan un cariz inclusive de heroínas, ¿no? ¿Cómo no? No están satanizadas por la sociedad como si se platicara una aventura de una mujer en una tertulia común y corriente, sino que le dan un cariz, un poquito de heroína, un poquito la sensibilidad del sentimiento, muchas cosas, ¿no? Sí, cómo no. Además, hay mujeres que también compusieron corridos muy sonados, muy bonitos. Ahí está el 7 Leguas, que está escrito por Graciela Olmos, la famosa bandida, ¿no? La bandida dice que compuso como 200 canciones, pero yo realmente conozco el 7 Leguas de ella, que es muy famosa, con la voz de Pedro Infante.
se escuchó muchísimo y se sigue escuchando el famoso 7 leguas, pero el 7 leguas no era caballo, era una yegua. La verdad es que era una yegua que Villa quería muchísimo, y la bandida pues ya le pone otro sexo, ¿no? 7 leguas, el caballo que Villa más estimaba. Pero volvemos a lo mismo, de Pancho Villa es la tumba de Villa, los dorados de Villa, todo alrededor del corrido siempre está la presencia de Pancho Villa. ¿Hasta qué punto tiene importancia el corrido para ensalzar la figura de un héroe nacional, de un revolucionario como Doroteo Arango, Pancho Villa, como Emiliano Zapata? O sea, ¿hasta dónde llegó el corrido a mitificar la imagen de un revolucionario como ellos? Es que gracias al corrido, estos hombres lograron otra dimensión. Probablemente, yo no quito los méritos de cada uno de ellos, debieron de haber sido personajes muy importantes en la revolución, pero gracias al corrido llegan sus nombres fuera de nuestras fronteras, convirtiéndose Pancho Villa en una figura tan especial dentro del movimiento revolucionario, o tal vez en la vida de nuestro México, que yo no he viajado por muchas partes del mundo, es más, conozco muy poco pues el extranjero, por decirlo de una manera, pero me comentan personas que hay lugares, por ejemplo, en Singapur, hay restaurante Pancho Villa, hay carne a la Pancho Villa, tequila a la Pancho Villa, y el nombre incluso que nos dan los norteamericanos, o nos daban hace mucho tiempo, cuando veían a un mexicano, pues ahí viene Pancho, por aquello de Pancho Villa. Dicen que el trío Los Panchos se llaman así, porque en Estados Unidos ellos se vestían con un traje de charro, de mariachi, y así tocaban en los centros nocturnos. Pues vamos a ver a los Panchos, o sea, ¿qué es Pancho? A los mexicanos. Entonces la parte del corrido pues es sumamente importante en la vida de estos personajes. Morelos, Hidalgo y todos ellos tienen corridos muy hermosos, pero han quedado en el olvido prácticamente, y no solamente ellos, sino hasta las mujeres, ¿no? La Corregidora y tantos otros. Es más, hay un corridito muy bonito, muy sonado, de Vicente Rivapalacio, dedicado a Carlota Amalia, esposa de Maximiliano, precisamente la mamá Carlota, que viene siendo un corridito muy diferente a los que conocemos de toque muy ranchero, pero es algo muy bonito y muy pues muy propio para la época. Claro, y también ahí da a conocer una situación política que estaba viviendo el país. Estaba terminando el segundo imperio de Maximiliano, se da el fusilamiento, se regresan a Europa María Carlota Amalia, y se plasma en esa tonadita. Amigos, amigas, en un momento vamos a regresar con ustedes. Por favor, no se vayan, ahorita regresamos. Gracias. ¿Qué tal, amigas y amigos? Los invito muy cordialmente al primer informe de labores legislativas que habré de presentar en el Cárcamo de Dolores, ubicado en la segunda sección del Bosque Chapultepec, el día 30 del presente mes, a las 11:30 de la mañana. Los espero. Saludos cordiales. Hola amigos, buenas noches, me estoy incorporando, no podía dejar de venir a saludarles, y bueno, pues los venía viendo desde internet, que están hablando pues de temas muy interesantes, de los corridos, sobre todo pues corridos históricos que están en el colectivo social. Vamos a agradecer los saludos de Porfirio Barbosa, de José Manuel Amezcua, de Isabel Solís, de Emilio Villegas, de Fátima Roderas, de Ana Laura Pérez, de Julián Robles Cervera, de Rocío Méndez. Jesús Díaz, saludos diputado, me gusta un corrido llamado La Tierra, solo la Tierra,
me recuerda a mi infancia, mi padre lo escuchaba, la tierra, solo la tierra, el indio se levantó por reconquistar la tierra que el hacendado usurpó. Zapata, el jefe suriano, apóstol de la convicción, era la voz de la tierra, su voz de liberación. Ya conocen mi bandera, muy sencillo es mi programa, tierra, libertad y escuelas, el campesino reclama. Y si acaso no cumplimos lo que ya se prometió, se irá de nuevo a las armas, otra vez la rebelión. Jesús, ¿cómo ves? Pues sí, estábamos comentando con Luis que el corrido mexicano va a poner de manifiesto una situación social que se vive en el país. Como todo arte, se manifiesta la situación política, económico, social, cultural, un momento histórico que viven las sociedades, y eso se ve a través de los corridos. También nos estaba ilustrando que desde la Edad Media en España y en otros lugares de Europa, los juglares hicieron esa labor también de ir llevando las noticias y ir mitificando a los personajes, como el poema de Miocid que comentaba. Ahora fíjate cómo hemos evolucionado de los juglares que tú señalabas, que se aprendieran en memoria pues historias que iban siendo inmortalizadas de boca a oído, pueblo por pueblo, eran viajes impresionantes, y los juglares iban aprendiendo historias, leyendas, anécdotas en todo su recorrido. Y después la revolución terrible con la imprenta, ya cuando sale el periódico, que tardaba semanas en llegar a lugares alejados. Así es. Todavía en nuestras leyes se preveía que días para entrar en vigencia de acuerdo a la distancia. De acuerdo a la distancia. ¿Eso lo estudiaste tú todavía? Sí, todavía en mi época, ¿cómo no? Tu época, y ahora ya se acabó. Que ya se hablaba de la vacatio legis. Y eso ya se acabó. Desde el momento de la publicación y la entrada en vigor, y de acuerdo a los días según la distancia. Sí, tenías que contar los kilómetros. Así es. Para saber cuándo entraba en vigor, sí, así es. Una ley. Ahora pues ya con internet, con el internet, pues estamos saludando a los amigos que me mandan un Facebook, un Twitter aquí, de inmediato estamos hablando con ellos. ¿Cómo ves, Luis? Pues es algo muy interesante el cambio que ha dado, como lo dices, ¿no? El internet nos ha cambiado, y esto ha sido de 20 años para acá aproximadamente, que ha sido un cambio total. Pero estábamos comentando del romanticismo del corrido, que aparte de esto involucraba mucho pues a sus familiares, a la novia, a los hijos, a todo, y en 2 cuartillas, lo decíamos, hacían toda una historia de un personaje, llamarse como se llamara, Villa, Zapata, Argumedo, en fin, Lucio Blanco, todos ellos, conocemos la vida de ellos a través de 2 o 3 hojitas nada más. Bueno, y sobre todo, bueno, y los corridos, que llegan, todavía los corridos es una situación, ahora ya están manejándose los corridos, inclusive con situaciones no tanto legales. Así es. Hay estos famosos narcocorridos que se manejan hoy, y que son también muy conocidos popularmente, ¿no? Claro, así es, y se venden los discos de todo este tipo de bandas. No, y como lo digo, ¿no? El corrido se bajó del caballo, se subió a una camioneta con una metralleta, pero cambió todo, no solamente la camioneta, no solamente la metralleta, no, cambió el concepto del corrido también. Antes era la pistola, ahora la metralleta. Sí, todo cambió. Antes era la carabina 30-30. La carabina 30-30, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. ¿No está Jorge para que nos cante una canción, o tú la puedes cantar? No, yo no tengo buena voz, pero ahorita a ver si localizamos al abogado. ¿Cuáles son los que te gustan más? Tú, ¿cuáles son los que Bueno, te mira, gustan más? hay uno que me gusta. ¿De la Revolución o de cuál? No, de la Revolución, por supuesto, ¿no? Es donde se enriqueció el corrido. Por ejemplo, el corrido de Benito Canales, de veras es una maravilla, porque en 3 hojitas te está narrando dónde caminó, Oye, dónde estuvo, quién perdón, se nos están llamaba diciendo su que ya novia. viene Jorge en camino, entonces que Jorge Cervantes, que es medio bohemio, medio dicharachero, canta feo, pues no le da pena. Entonces vamos a ver si al final del programa se incorpora y nos echa una cancioncita, un corrido, ¿no? Sí, cómo Entonces, no. ¿Tú decías de cuál te gustaba? Benito Canales es uno de los que más me gusta. ¿Cómo va ese? Año de 1900, en el 13 que pasó. Murió Benito Canales, el gobierno lo mató. Andaba tienda por tienda buscando tinta y papel
para escribirle una carta a su querida Isabel. Le dijo a Jesús Ibarra saliendo de Villachuato, mejor vería a mi querida que se quedó en Surumuato. Ándale. Sí, o sea, va narrando todo lo que gustaba, lo que hacía, que hasta compró una pluma y todo para escribirle a su novia. Son algo muy bonito, es muy Y luego descriptivo. el gobierno lo mató, lo cual quiere decir que era un revolucionario. Era un revolucionario, sí. Que se estaba enfrentando con el gobierno porfirista. Sí, por supuesto. Benito Canales vivía por allá, por un pueblito llamado Surumuato, ahora Pastor Ortiz, pegado al río Lerma. Era un pueblo muy pequeño, ahora es cabeza de municipio, del municipio Sixto Verduzco, pero Benito Canales dice el corrido que él solo se enfrentó como a 200 federales y los hizo pedacitos hasta que llegó el padre y lo confesó y deja las armas, hijito, y lo desarmó y después pues ya, lo fusilaron y todavía se condolió del padrecito Benito Canales. Fátima Roderas, los corridos que yo recuerdo haber escuchado siempre son de la revolución. Fíjate que mi padre, Raúl Gaviño Rivera, que ya murió hace unos 8 años, más o menos 7, 8 años. Como 5. No, ya más de ¿Ya? 5. Más de 5 es que los años Se nos pasan fue muy rápido. 7 años me parece. Bueno, 5, 6, 7 años. El asunto de él era político y participaba en un movimiento con en la época de Lázaro Cárdenas del Río, y posteriormente a Lázaro Cárdenas del Río hubo un general que buscó la presidencia de la República. Este general que apoyaba a Lázaro Cárdenas del Río, que después de haber sido presidente, pues prácticamente empezó a levantar casi en armas al país. Y entonces, bueno, mi padre siendo estudiante de la facultad de veterinaria, se metió al movimiento enriquista, Enríquez Guzmán, el general Enríquez Guzmán, el enriquismo, y él era el dirigente juvenil del partido enriquista, mi padre. Y bueno, el gobierno los toma presos. En ese entonces también había un joven, en ese entonces, bueno, no tan joven como mi padre, Muñoz Cota, el maestro Muñoz Cota, orador, que fue pues prácticamente uno de los mejores oradores de este país. Y su escuela. También andaba como orador del partido enriquista. Mi padre dirigente juvenil y Muñoz Cota como orador. Y de pronto pues detuvieron a varios estudiantes y los meten a la cárcel por andar de revoltosos. Y entonces le hacen un corrido que dice más o menos en las primeras estrofas que recuerdo, dice: el 21 de enero muy presente tengo yo, 3 estudiantes cayeron en Saltillo en la prisión. Gaviño Raúl primero, el segundo Mario Quintal, el tercero Barriozábal, que era muy serio y formal. Y los 3 gritaban a coro cuando los piojos los devoraban. Y algo así, iban el corrido y se los hacen a los estudiantes y los estuvieron cantando de escuela en escuela, pues los soltaron como a la semana, estuvieron presos como una semana, al margen de la Constitución y todo que tenían que haber consignado, pero no los consignaban, no los tenían. Privación ilegal de la libertad, dijeran hoy. En esa época sí eran los términos. Pero entonces, ¿tú recuerdas algún corrido en atención a Fátima Roderas que no sea revolucionario? No. Todos los bueno, no, sí hay muchos que no son revolucionarios. Pero tú corridos de caballos, el Alazán y el Rocío, la Martina, que es un romance, pero pues se debe de considerar que es un corrido, Rosita Alvírez y muchos más que son de amor, son de amor. ¿De amor y contra ellas o contra ellos? Pues más bien por traiciones, pero al mismo tiempo... ¿Contra ellas o contra ellos? Pues de los dos. Un poco. La Martina le puso el cuerno a... Ajá. 15 años tenía Martina cuando una traición me jugó. Cuando su amor me entregó, a los 16 cumplidos, una traición me jugó. Ah, sí. ¿Y luego qué pasó? ¿Y luego qué pasó con la Martina? Pues llega el hombre y dice, pues ¿de quién es ese caballo? ¿De quién es ese reloj? Ese caballo es muy tuyo, tu papá me lo mandó.
¿no? Para que fueras a la boda de tu hermana, la menor. Sí, sí, era de infidelidad, yo ¿para ¿no? qué quiero caballos si caballos tengo yo? ¿No? Lo que quiero es que me digas quién en mi cama durmió. Así. Y luego dice la otra, en tu cama nadie duerme mientras tú estás aquí. Mientras tú no estás aquí. Perdón, en tu cama nadie duerme mientras tú no estás aquí. Si me tienes desconfianza, no te separes de mí. Ándale, ándale. Sí. Es un corrido nada más que se le conoce más bien como romance. ¿Y la mató? Y la mató, sí, pues. El mismo Suero le dijo, pues yo Oye, te la di. Oye, pero a ver, ¿cómo estamos hablando de esos corridos, este tipo de corridos, cuando es el Día Internacional contra la Violencia de la Mujer? Sí, hombre. Fíjate que venimos ahorita de un foro, precisamente, y estábamos discutiendo el tema de lo que es el feminicidio. Que bueno, prácticamente ya nada más en 2 estados de la República no hay feminicidio, porque antes se entendía como feminicidio pues un homicidio calificado, digámoslo así, un homicidio que era llevado a cabo por el cónyuge, el amante, la línea ascendente o descendiente, y que mataban a una mujer, pues era un agravante. A mí me tocó estudiarlo. Me acuerdo que mi maestro me decía que era uxoricidio de uxor mujer, y que decía que se les daba una penalidad de 15 días, siempre y cuando estuvieran en el acto o próximo a él. Así decía el tipo penal, que se sorprendiera en el acto o próximo a él, era un delito calificado atenuado, o sea que se bajaba la pena por la sorpresa. Tenía que acreditarse el factor sorpresa. ¿Pero de qué estás hablando? De luxoricidio, de que era un delito que se penaba con una penalidad, se le daba una penalidad muy baja. Sí, pero Entonces, ¿por qué? Pues porque tenían una tendencia machista. Sí, no, pero esto era cuando mataban se sorprendía a la mujer con otro hombre. Con otro hombre. Sí, pero yo estoy hablando de un feminicidio. ¿Qué tiene que ver eso? Ah, bueno, yo entendí eso. A ver, ¿qué es el feminicidio? Pues la muerte de una femina, de una mujer. Sí, que es, y fíjate, el Código Penal del Distrito Federal castiga al feminicidio de 20 a 50 años de prisión el día de hoy, en el Distrito Federal. Y existe ese tipo penal casi en toda la República, salvo en 2 estados de la República. Entonces, mientras antes se hablaba de homicidio calificado, la muerte de una mujer por un esposo, por un pariente cercano, por un padre a una hija, por un hijo a una madre, todo esto era homicidio calificado y se castigaba también con agravantes. Era un homicidio calificado. Ahora es feminicidio, y ese feminicidio aumenta la penalidad. El problema es técnico, desde el punto de vista legal, porque muchas veces, como un delito autónomo, como un delito no con un agravante de homicidio, sino como un delito autónomo, muchas veces es difícil probarlo. Este vínculo afectivo, por ejemplo, porque un novio y un novio que mata a una novia es feminicidio, porque está probando el vínculo afectivo, y entonces están atacando la calidad de la mujer, y entonces se habla de feminicidio. Pero bueno, volviendo al tema, a los corridos. Volviendo a los corridos, entonces ya no hablemos de corridos donde la víctima es una mujer, en el Día Internacional en contra de la Violencia de la Mujer, porque es el día de hoy. A propósito, bueno, pues eso se está conmemorando hoy, precisamente para evitar la violencia a la mujer. Hay violencia física, violencia económica, emocional, violencia psíquica, hay violencia de todo tipo. Ojalá esa violencia se acabe ya de una vez por todas. Ahora vamos a volver a los corridos. ¿Qué corrido te gusta entonces? Bueno, mira, hay muy bonitos, incluso, pues te digo, de caballos, el Alazán y el Rocío, es un bonito corrido. ¿El Alazán tostado? No, más bien es el Alazán y el Rocillo, que son 2 caballos. Uno es, pues, blanco con manchitas negras y el otro, pues, es coloradito, el Alazán. El Alazán. Ajá. Y de ahí, pues, el mismo, por ejemplo, Antonio Aguilar se hizo millonario con los corridos de todo tipo, Caballo Alazán Lucero, Benjamín Argumedo, de todos los corridos. El Caballo Blanco. El Caballo Blanco es otro corrido muy bonito, que dice José Alfredo que era un cochecito viejo
y él pues en vez de cochecito pues un caballo en su imaginación. Y su mujer era su caballo, y le hablaba y le cantaba. Pero era un cochecito. coche viejo que él llevaba Sí, pues es y que, se fue de pero gira. es cuando uno es así medio romanticón y tiene uno su carrito, su carcachita, pues uno le habla de su carrito y sabes que no vas a fallar, y entonces le bombea uno la gasolina y le echaba a andar y arrancaba el carrito y era un... Yo tuve mi carcachita. Yo tuve un amigo que tenía un Opel. Ese era, Record. ese era un Opel Record, tuve yo. Pero antes del Opel, yo tuve una carcachita que me pude comprar y mi papá me ayudó a comprarlo. Un carrito que era una carcachita Morris. El mini Morris. Era un Morris 62. Morris Ajá. 62. Era un carrito de esos que tenían europeos. Muy buen carro. Y lo tuve ahí y me acuerdo que lo llevaba yo a la preparatoria, el primer año de la preparatoria. ¿Tú te llegaste a subir alguna vez a mi carrito? No, yo ya me subí al Opel. ¿Ya no te subiste Ya a no mi me subí al carcachita? Morris, no. ¿Pero sí la conociste o no? Sí. Un Bueno, rojo. no. No la De conocí. oídas, sí. De oídas. El Opel ya era nuevo. Esa lugar yo he compuesto un corrido. Un corridito. Sí, así es. El mini Morris era una camionetita chiquita, ¿no? Pero pequeñísima. No, es el mini Morris, pero el carro que tenía yo era un Morris. A un Morris. Un Morris, que era idéntico al Austin. Ah, bien. Y el Austin era un carro ya así, era medianito, no era muy pequeño. Pero luego tuve un carro, antes del Opel, tuve un carro, un Renault Sí lo Dauphine. conocí. El Dauphine, sí. Un Renault ese lo Dauphine, conocí. que luego mis compañeros de la preparatoria, cuando me querían hacer bromas, cargaban el carrito, porque sí era un carro muy pequeño, Y lo lo cambiaban cargaban y me lo subían a la banqueta entre dos postes que apenas cabía. Y entonces yo me tardaba como 5 minutos en tratar de salir así para adelante, para atrás, porque no me ayudaban a cargarlo, lo cargaban y lo subían entre dos postes. Tú no participaste en eso, ¿verdad? No, por supuesto porque que si no. no creo que como me voy a... no estuviera a yo aquí. desquitar. Bueno, pues ¿qué otra cosa nos pueden decir de las tradiciones de los correos y de la revolución? Bueno, mira, incluso el paso doble de que va dedicado a los toreros es otro ritmo. Ya vamos a empezar con pero problemas. es exactamente, bueno, estamos hablando musicalmente hablando, ¿verdad? Lo que es el corrido. ¿Cuál es el paso doble? Por ejemplo, Silverio Pérez, Manolete, es la historia de un hombre, la historia es un corrido, pero con otro ritmo. El ritmo del corrido tradicional es un ritmo balseadito, suave, nada que ver con los sones, nada que ver con la canción ranchera, es otro ritmo el que lleva, es un ritmo suave, el del corrido. Ya, a ver, ya se me acabó la pila de mi tablet y entonces ya no puedo ver los correos. Los correos, entonces vamos a ver si si me pueden aquí auxiliar o me dan otra tablet o me pasas, aunque sea a la tradicional, notitas para que yo pueda dar la saludos de mis amigos y de mis amigas. Bueno, y todavía son vigentes los corridos, decíamos. Sí, como no, incluso aquí hubo muchos corridos sobre el cuartelazo felicista, el problemón que hubo en la Ciudadela cuando cuando Félix Díaz. Félix Díaz. Ahí hay un corrido sobre el cuartelazo Félix Díaz felicista. era sobrino de Porfirio. De Porfirio Díaz, que ya una vez que se autoexilió en Francia, y estaba en Francia todavía, Félix Díaz lo fue a ver a su tío para pedirle apoyo para lanzarse la candidatura. Así es. Y él le dijo que no, que era un error. Y bueno, pues no le hizo caso a este amigo. Lo apoyaron del norte a Félix Díaz. Claro, tenía muchos apoyos y lamentablemente pues no le hizo caso a su tío, que ya era un viejo lobo de mar, como se podrán suponer, y se lanzó con el apoyo de otros revolucionarios que todo pues acabó la escena trágica de una manera muy terrible, ¿no? Sí, ahí en la Ciudadela se dio este cuartelazo, como se le llama, que ahí tomaron prisionero a don Gustavo Madero, Victoriano Huertas y que era el hermano del presidente. Del presidente Madero. Del presidente Madero, y que además pues había sido el que le había suplicado a Francisco que se retiraran, que renunciara, y el otro no quiso, y entonces pues cargó con la muerte de su hermano de una manera impresionante. Lo mutilaron, le cortaron los testículos, le sacaron el único ojo que tenía, el bueno, sí, le sacaron el ojo bueno, y luego le hicieron tragarse sus propios testículos.
Sí, sí, fue algo terrible. Ahí en las caballerizas. Y lo aventaron precisamente al estiércol, una montaña de estiércol de la caballeriza. Sí, ahí murió Gustavo Madero. Una muerte Fue algo terrible. muy terrible. Ahora otro corrido también muy famoso en su tiempo fue el combate de Celaya de Pancho Villa Álvaro Obregón, que tiene una narrativa muy bonita sobre ¿Cómo dice? el acontecimiento. ¿Te lo sabes? No recuerdo este corrido. ¿Pero qué es lo que Sobre la batalla de Pancho Ah. Villa y Álvaro Obregón, de la batalla de Celaya. donde perdió el brazo Obregón. Obregón, tú sabes que ese brazo estuvo exhibido muchos años en la bombilla. En la bombilla, Más sí. bien la mano, pues estaba en pedazos. La mano, y tenía esta parte de acá, pedazos. estaba así como desgarrada y ¿sabes tú la historia final de esa mano? Me tocó estar ahí, fíjate que yo trabajaba en la delegación Álvaro Obregón y siempre, aunque mi chamba era otra, pero siempre era el locutor oficial de la delegación, aunque mi chamba era más bien de turismo y otras cosas. Y cuando fue la familia de Álvaro Obregón por el brazo, me tocó ser el locutor de esa ceremonia que se dio hará aproximadamente 22 años, Pues ahí bueno, en la bombilla. Yo creo que no tienes buena memoria, porque en esa época efectivamente era la delegada Mónica Burillo. Burillo, Y sí. el subdelegado A de la delegación era Jorge Gaviño. Sí, me acuerdo, pues ahí estabas precisamente como y bueno, subdelegado. y nosotros nos tocó de participación ciudadana. Participación Ciudadana. Ajá. Bueno, pero entonces Entonces fue por el 88, 89. No, 94. Fue entre 94. No, ese 94 fue cuando yo fui delegado. Ah, fue pero antes. sí fue, tienes razón. Estábamos en 91. Antes 91 fue 89, tienes razón. Sí, estaba Mónica Burillo como delegada. Como delegada. Estaba Laida Sansores, que era mi jefa, Era ella subdelegada de Cultura y Desarrollo Sí, Social. exactamente. Bueno, en esa época me tocó a mí negociar con la familia porque los que empezamos a promover la cremación del brazo fue precisamente la delegada y su servidor. Estuvimos ahí insistiendo con la familia, nos tocó a nosotros convencer a la familia para que pues ese brazo, que ya una cosa así dantesca, porque iban a verla por una situación morbo. de De morbo. Así era. De morbo. Entonces, llegaban los niños de la escuela, a mí me tocó A mí también me tocó. ir a visitar el brazo y hacer un homenaje al brazo de Obregón, que además el propio Obregón bromeaba diciendo que cómo habían encontrado ese brazo. Oiga, mi general, ¿cómo encontraron su brazo? Pues muy sencillo, don fulano. Agarré yo una moneda de oro y la aventé, y entonces salió el brazo solo así, agarrar la moneda. Ajá. En ese momento la atrapamos y ya la trajeron y la llevaron al monumento de Álvaro Obregón. Y Sí. ahí quedó muchos años. Y a nosotros nos tocó pues chamuscarla. Visitarla. No chamuscarla, pues Sí, fueron los hijos de Obregón esa Exactamente, ocasión. exactamente. Y estaba, bueno, se hizo una ceremonia. Ahí tengo las fotos. en la bombilla y Es todo. más, voy a traer las fotos, es muy interesante. Pues estábamos ahí con la ceremonia de Obregón y todo. Sí, se puso un templete muy bonito. Bueno, fue bonita Llegaron los ceremonia. cadetes. Sí, y sacaron en una urna, en una cosa de... No, era como una especie de botellón grandote Sí, con sí, sí. alcohol o no sé qué No, tendría. formol. Formol, y ahí iba el brazo. Ahí va el brazo. No sé para qué me llevaron a mí también a ver el famoso brazo, porque pues no sé, no era nada agradable, ¿no? Pues no, imagínate nada más el asunto. Bueno, Carlos Pascual, ¿que la cucaracha no es también un corrido? Sí. ¿O qué tal la Adelita? Esos son los más famosos que conozco, aunque desconozco su historia. Bueno, la cucaracha ya existía muchísimos años antes de que llegara Pancho Villa. Lo que pasa es que le fueron componiendo versos y más versos, que se volvió un himno para los villistas. Por ejemplo, decía: con las barbas de Carranza voy a hacer una toquilla Exactamente. para ponerle en el sombrero de mi jefe Pancho Villa. Y fueron haciendo una gran Porque estaban- cantidad. Pero eso fue tomada de los versos originales que venían antes de la Revolución. Sí, mucho antes, sí. Que la cucaracha ya no puede caminar, Sí, porque le falta marihuana que fumar. así es. O sea, eran medio marihuanos los que lo estaban inventando, ¿no? Sí. Pero no era narcocorrido. No, porque bueno, la marihuana se fumaba por el pueblo. Sí, claro. Y los soldados fumaban mucha marihuana. Bueno, pero eso fue en la Revolución, sí. Pero antes de la Revolución fumaba marihuana también. Sí, como no. Se fumaba, era inclusive, bueno,
hasta mística la ceremonia de la marihuana. Sí. Que además no era una droga muy peligrosa, digamos, no te ponía muy mal, o sea, al contrario, la marihuana te aplatana, ¿no? Sí, y además la usaban para la reuma y todo esto, porque dicen que tiene propiedades medicinales. Bueno, y la delita sí, delita sí es revolucionaria. La delita es revolucionaria, pero realmente se ignora si existió o no Adelita como tal, o sea, una mujer llamada Adelita. Adelitas eran las soldaderas, las Adelitas. Y los Juanes eran los soldados, o sea, Juan Soldado, ¿quién es? Hay un monumento a Juan Soldado, sí, pero Juan Soldado es los soldados caídos en batalla. O sea, es el nombre genérico de todos los soldados. Sí, igual que... Sandra Ríos, los corridos me parecen una buena manera de enseñar la historia de México a los niños. Yo recuerdo escuchar corridos de Zapata y la Revolución hasta el Plan de Iguala. ¿Sabes alguno de Iguala, de Plan de Iguala? No, no me sé de Zapata? ellos. De Zapata pues hay varios. Hay uno que incluso lo cantan unos hermanos michoacanos, compositores, que al final dicen, y aquí termina el corrido de Zapata el general, que nos dio con su sangre la tierra y la libertad. Son unos hermanos por allá de Jiquilpan, Michoacán. Los dos oros, es un dueto. Abelardo Pulido, no sé si todavía viva, y su hermano. Hay un corrido que cantaba los juaristas antes de la Revolución, desde luego. Sí. En contra de la invasión francesa. Se llama La canción del cangrejo. No sé si te la escuchaste alguna vez. No la he escuchado. Y fíjate, hubiéramos traído esos corridos, vamos a traerlos, que dicen, por ejemplo, cangrejos para adelante, cangrejos para atrás, unos pasos para adelante, cientos de pasos hacia atrás, sí, sas. Y le decían a los cangrejos, a los reaccionarios, a los curas, a los conservadores, les decían cangrejos porque iban hacia atrás, en contra de los liberales que iban hacia adelante, manejando el reloj de la historia, ¿no? Así es. Y entonces, pues es muy interesante, pero además dicen que le daba mucha gracia al emperador Maximiliano de Habsburgo escuchar esa canción, y que luego cuando estaba así medio de sus copas, pedía a ver quién sabe esa canción de los cangrejos, y se la cantaban, y dice que le daba mucha risa. Pero es que, qué cosas, ¿no? Es que el corrido es muy antiguo, muy antiguo. En la Independencia hay cantidad de corridos a Iturbide, Morelos, Hidalgo, La Corregidora. Incluso por ahí hay unos versos a Morelos que dice, por Hidalgo doy un 20, por Allende doy un tostón, pero por mi general Morelos doy todo mi corazón. Que son corridos que, pues, muy desconocidos, sí, pero que fueron muy famosos en su tiempo. Fíjate que en el Conservatorio Nacional de Música existen muchos corridos de estos. Vale la pena, ¿sabes qué? Vamos a hacerlos, y si hacemos un compromiso aquí con nuestro auditorio, de ir al conservatorio, sacar algunos corridos antiguos, grabar un disco y subirlos a la red para que la gente lo vuelvan a escuchar. Lo vuelvan a escuchar. Y es interesante que escuchemos, le pongamos más o menos la época donde estuvo tocando y escuchando estas canciones populares por el pueblo llano, ¿no? Además, hay una gran verdad. El corrido ayuda a comprender la historia de nuestro México. ¿Qué es lo que decían hace un momento? Sí. Es lo que decían, exactamente, basándome a estas palabras. Es muy interesante porque ahí vamos oyendo nombres. Es tan sencillo y tan agradable oír una canción, un corrido. Y tan pegajoso. Y te vas metiendo en el mundo aquel del héroe. Y además te imaginas la época, cómo se vivía, cómo estaban, a quién le estaban cantando. Es el pensamiento colectivo en ese momento, cómo estábamos escuchando la música y la melodía, ¿no? Sí, además hay corridos incluso de la entrada de Iturbide a la Ciudad de México con la bandera trigarante, que esto es una historia. ¿No te platicaron cuando se desvió con la Güera Rodríguez? Sí, pues ahí en vez de, iba por 5 de mayo y se dio la vuelta para que lo viera la Güera. Y la Güera estaba ahí arriba en su balcón con su abanico, dándole símbolos, señas
a Iturbide. Iturbide se bajó del caballo, les dijo, esperen un momento, paró la comitiva, la columna, se detiene, se sube al balcón, le da un beso a la Güera Rodríguez, ella le contesta también con un beso en la mejilla, y se baja el otro bien contento, se sube a su caballo y sigue la marcha. Sí, eso es histórico esto, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Bueno, son historias. Ahora si hubiera ocurrido eso en nuestra época, ¿qué hubiera pasado? Satanizaban al político. Bueno, pero fíjate que algo parecido vivió López Portillo, sí, cuando aquella famosa secretaria de Turismo, Rosaluz Alegría, con una cinta en su... Sí, que se usaba mucho una cinta. Una cinta así, iba caminando en el desfile deportivo, con un short, guapísima la secretaria, sí. Va en la marcha, en la manifestación, y saluda al presidente con la bandera abajo. Bueno, se le criticó terriblemente a los dos, ¿no? Todas las columnas políticas del día siguiente hablaban de Rosaluz Alegría, y hablaban de López Portillo, que bueno, que luego fue novia esta mujer de otros políticos después de López Portillo. Y bueno, es una historia que algún día también la platicaremos aquí en el programa. Y por cierto, hablando de la bandera trigarante de Iturbide, no sé si me dé tiempo de contar en 3 minutos la historia de esta bandera. Que sean en 2, porque ya nos tenemos que ir, ya nos están urgiendo aquí, y además viene Jorge a cantarnos una... Rapidísimo, mira, siempre se ha dicho que la bandera fue inspirada por una sandía. Triste memoria para esto, porque a mí me contaron una historia que el emperador Tariacuri michoacano, hará 800 años aprox, tenía 3 herederos, que eran sus 2 sobrinos y su hijo. Entonces, Tariacuri al morir decide heredar su reino a estos herederos, pero para que pudieran definir cuáles pueblos pertenecían a cada quien, resulta que dijeron, bueno, pues vamos a ponerle a los caciques de estos pueblos penachos de colibrí, a otros de garzas y a los otros de cardenal, para saber qué es lo que nos corresponde a cada uno. Una vez dividido el reino, hay guerra de guerrillas muy fuerte, deciden hacer la Triple Alianza, que eso es histórico en Michoacán, y ponen los 3 penachos en un cofre. Cuando pasan los años, estamos hablando de 600 años, 500 después, Agustín de Iturbide, que también era de Michoacán, en sus correrías por ahí llega un pueblo, Casas Viejas, que ahí fue donde me contaron esta historia, pertenece al municipio de mi pueblo, y ahí encontró este cofre. Cuando lo abre estaban los 3 colores, los colibríes son verdes, las garzas blancas y los cardenales son rojos. Entonces le gustó la conformación de esto, dicen que mandó a hacer la bandera trigarante en rayas horizontales, y con esa bandera entró aquí a la Ciudad de México. Bueno, eso dice el tema poético, pero también parte de nuestra historia nos señala que la bandera trigarante pues hablaba de independencia de España, las 3 garantías. De las 3 garantías, que son prácticamente pues la independencia, la libertad y religión. Y se refería de la religión católica, y en todos los 3 colores de la bandera están hablando de eso, originalmente, cuando menos en la bandera trigarante. Bueno, pues Jorge, bienvenido al programa, pásale por aquí, por favor. A ver si tenemos un poquito de luz para que lo podamos enfocar. Sí sale, Jorge, o que está poca luz aquí. A ver, vamos a darle ganancia y vamos a... Bienvenido, tocayo. A ver, échate un pedacito de un corrido hacia capela. Sube el botón para que te escucha. Ya estás. A ver, vamos. Hay uno de un caballo. Los hablamos de caballos, ¿no? Viendo al público, por favor, a la cámara. Con todo respeto al respetable, y vamos. Claro que sí. Caballo prieto azabache, ¿cómo olvidarte? Te debo la vida. Cuando iban a fusilarme las fuerzas leales de Pancho Villa, en una noche nublada, una avanzada me sorprendió, y tras de ser desarmado
fui sentenciado al paredón. Recuerdo que me dijeron, pide un deseo para justiciarte. Yo quiero ser fusilado en mi caballo prieto azabache. Y cuando en ti me montaron y prepararon la ejecución, ni voz de mando esperaste y te abalanzaste contra el pelotón. Con 3 balazos de Mauser corriste a azabache salvando mi vida. Lo que tú hiciste conmigo, caballo amigo, no se me olvida. Bueno, pues ya. No se nos cayó la audiencia, no se nos cayó la audiencia. Bueno, es una muestra de uno de los corridos, ¿no? De lo que estamos hablando el día de hoy. Jesús, ¿tienes lo que tenemos para nuestro auditorio? Todo lo que tenemos aquí en el módulo de atención del diputado Jorge Gaviño. Salud visual, son los martes de 12 a 5 de la tarde. Salud dental, lunes, martes y jueves de 3 a 6 de la tarde. Taekwondo, lunes, miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde. Taebo, jueves y viernes de 9 a 10 de la mañana. Zumba, miércoles de 10 a 11 de la mañana. Guitarra, jueves de 4 a 6 de la tarde. Yoga para adultos, lunes y viernes de 10 a 11 de la mañana. Yoga infantil, martes y jueves de 4 a 5 de la tarde. Arreglo floral, miércoles de 4 a 5 de la tarde. Asesoría en materia de inmuebles, esto es previa cita a los teléfonos 6386-7630 y asesoría jurídica, orientación y gestiones ciudadanas de lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la noche. Les recuerdo, mis amigas, amigos, que nos vemos el próximo sábado, jueves primero. Nos vamos a ver el jueves con la trata de personas, el programa de trata de personas, y luego respuestas. El viernes consulta a tu abogado, y el sábado los espero. Ojalá no se les olvide que tengo mi primer informe de actividades legislativas en el Cárcamo de Dolores, en la segunda sección del bosque de Chapultepec. Ojalá nos puedan acompañar. Nos vemos en la próxima. Saludos cordiales. Buenas noches. ¿Qué tal, amigas y amigos? Los invito muy cordialmente al primer informe de labores legislativas que habré de presentar en el Cárcamo de Dolores, ubicado en la segunda sección del bosque Chapultepec, el día 30 del presente mes a las 11:30 de la mañana. Los espero. Saludos cordiales.